Hola, soy el doctor Gabriel Guzmán, cirujano laparoscópico del Hospital Vivian Pelas, y bienvenidos a Pulsando. Este es el podcast en el que exploramos el mundo de la medicina y la salud desde el corazón del Hospital Vivian Pelas. Aquí hablaremos con expertos de diferentes áreas médicas y compartiremos historias y experiencias de pacientes reales y profesionales de la salud. Si querés conectar con tu salud, estar al tanto de las últimas tendencias en medicina y conocer todo lo que sucede detrás de las puertas de un hospital, este es el lugar para vos. Así que prepárate para pulsar con nosotros. Hola, estamos empezando con este podcast que se llama Pulsando. Soy Yelva Godoy López, neuropsicóloga del Centro de Neurociencia, y estoy acompañada con mi colega, el doctor Nelson García, para hablar de un tema sumamente importante y que tiene que ver con la ansiedad. Les damos las bienvenidas a todos y escuchen este conversatorio. Buenos días a todos los que nos escuchan. Un abrazo a todos. Mi nombre es Nelson García Lanza, psiquiatra del Centro de Neurociencia, y con gusto acompañando aquí a mi amiga y colega Yelva Godoy. El tema de hoy que nos ocupa, pues un tema tan interesante, tan platicado y conversado en los buses, en la casa, en las oficinas, en todos los ambientes, dado que es un tema presente. La gente dice, doctora, ay, me siento mal, estoy angustiado, me palpita el corazón, tengo alteraciones intestinales, voy al baño y no sé qué pasa conmigo, pero siento que me muero, salgo corriendo, estoy desesperado. Podemos decir que es un tema que de alguna manera en mayor o en menor medida nos afecta a nuestra vida, ¿verdad? Nos afecta a nuestra vida porque además es un tema que hemos venido como manoseando muchísimo. Todos y todas hablamos de los problemas de ansiedad, desde los niños, ay, me duele el estómago, tengo ganas de vomitar, desde que somos chiquitos muchos niños y niñas empiezan a dar síntomas de este trastorno que lo vamos normalizando entre comillas, pero que al final es como una gran carga que se va acumulando si no nos detenemos y le damos la importancia que tiene. Porque esto es determinante en lo que se llama la calidad de vida que tanto hablamos, ¿verdad, doctor? Así es, doctora. Fíjate qué interesante. Los niños empiezan a tener insomnio y los padres no le ponen atención. Y el niño dice, no puedo dormir, quiero dormir en su cama, siento miedo, la oscuridad me da miedo. Y a medida que va avanzando en su edad, se van viendo elementos o cosas en la escuela. El niño es inseguro, manos sudorosas, no quiere participar, le da diarreíta, empieza con síntomas, me duele el estómago, el niño ya no va a clase. Y empezamos a hacer un desarrollo y una evolución en la historia de nuestras vidas que va marcando la ansiedad de distintas formas, de distintos rostros, pero muchas veces no, ni siquiera le hacemos caso. Y a veces decimos, es que es un hijo débil, es una persona débil. Pone de tu parte, no te rajes, tenés que enfrentarlo. Y la persona empieza a tener una serie de alteraciones y empieza la endoscopía, empieza la colonoscopía, empieza un médico, todo aquel viacrucis. Especialista, y al final nos damos cuenta que vamos a llegar a un tema que tiene que ver con la regulación de las emociones. Y aquí nos centramos en el trastorno, porque es un trastorno, y lo pongo en mayúscula, subrayado en negrita, porque esto nos incapacita, nos invalida la vida. Y a veces nos vamos autoengañando, nos vamos diciendo, no, no es para tanto, yo lo controlo, yo puedo, esto es normal, a todo el mundo le pasa, y vamos acumulando como una bola de nieve que se va haciendo más grande, más grande. ¿Y cuáles son las consultas que nos llegan cuando ya hay un desborde, ataques de ansiedad, ataques de pánico, ya nos está incapacitando para vivir, para funcionar, ser personas funcionales con nuestras parejas, con nuestras familias, o en el colegio, o en el trabajo? Y hasta cuando ya estamos desbordados, intentamos buscar soluciones y a veces nos equivocamos en las soluciones que intentamos, ¿verdad? Y aquí ya podemos ir hablando de otras formas de intentar calmarnos, el uso de sustancias que no son adecuadas, como el alcohol, la droga, o uno no nos queremos medicar, pero al final nos terminamos automedicando, lo hacemos mal y empezamos a ensayar con nosotros mismos. Así es, doctora. Ya que dijo que el trastorno de ansiedad hay que ponerlo en negrilla y en mayúscula,
esto no es algo que se le inventa a la gente, esto es una enfermedad real y eso es lo que les cuesta. Si alguien ve una fractura y dice, sí, es una fractura, pero cuando no lo palpa, la gente no cree. Es una enfermedad real, una enfermedad cerebral. Es el cerebro que se enferma e impacta en todo el cuerpo, en el corazón, a nivel intestinal, a nivel de glándula. Altera todo el cuerpo, todito el cuerpo. Y si no se trata, termina provocando serios problemas físicos, incluso alteraciones de la presión arterial. Aquel hipertenso le empeora su condición, riesgo de infartarse, riesgo de arritmia, una cantidad de cosas que las personas todavía no lo miden hasta cuando llegan a cierta edad, que nos buscan porque nos los mandó también el cardiólogo, Claro, claro. ¿verdad? Porque anda alteradito la presión, el ritmo Así es, cardíaco, así etcétera. Y mira, fíjate que ahora que te estoy escuchando, pienso que es un tema que todavía en nuestra cultura, aunque lo hablemos, nos sigue avergonzando. Es un tema que todavía hablar de que voy a terapia o voy a donde mi psiquiatra y intento mejorar, cambiar, solucionar, porque hay que sanear eso. ¿Y eso cómo se hace? Pues a través de un proceso de psicoterapia, de farmacoterapia, y la terapia combinada, al fin y al cabo, en muchos casos, es la combinación ideal, ¿verdad, doctor? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos alargando, yo siempre le digo a mis pacientes que vamos alargando la agonía y vamos malviviendo. Y como nos da vergüenza, ¿cómo nos va a dar vergüenza salir a la calle? Y es que tenemos agorafobia. ¿Cómo nos da vergüenza montarnos en un avión? Es que tenemos, la ansiedad tiene un montón de rostros. La ansiedad, cada uno tiene que saber, lo que nos están escuchando, yo sí creo que es importante, vamos a hacernos un escáner de nuestros niveles de ansiedad, de nuestros tipos de ansiedad, para que nos demos cuenta que estamos pegados. ¿En qué medida nos invalida, nos incapacita esa ansiedad que le hemos venido, entre comillas, normalizando? Y es, yo siempre pienso que en algún momento yo he tenido algún punto de ansiedad y identifico y digo, Dios mío, ¿cómo debe ser tener un trastorno de ansiedad generalizada donde todo te da ansiedad? Es tremendo, es que te duele el corazón ver a la gente cómo lleva esa mochila de piedras canteras desde que se levanta hasta que se acuesta con problemas cognitivos de ansiedad, pensamientos catastrofistas, que me voy a morir, o es que se va a morir alguien, o es que me va a dar un infarto, me voy a contagiar, o me van a correr del trabajo, o me va a dejar mi novio o mi novia, lo que sea. Cualquier rostro puede tener la ansiedad en nuestra vida. Sí, yo quería también plantear, doctora, que la gente no va o no busca la ayuda terapéutica por no sentirse desnudos. Y a nosotros como profesionales de la salud mental, a nosotros no nos interesa en sí los detalles que pasó, nos interesa ayudar al paciente. Buscar esos traumas infantiles que están generando la ansiedad, que muchas veces están en el inconsciente y las personas ni siquiera recuerdan. Y la ayuda terapéutica es para buscar eso, ayudarle, sacarlos de eso. La ayuda farmacológica es para estabilizar su cuerpo, que la presión arterial no se siga alterando y no ponga en riesgo su vida, que el sueño se controle y no altere su cerebro, que la cantidad de comida que como o que estoy sin apetito, regularlo para que sea, que ayude a vivir. Correcto. Hay personas que dicen, doctor, es que tengo ansiedad de comer, no sea mi hiperfagia. Es comer mucho que puede estar presente en la ansiedad o en otras enfermedades. Pero en fin, lo que quería decir es que no hay que temer ir donde un especialista en salud mental, psicólogo, psiquiatra, sino que hay que ir. Porque ¿de qué sirve llegar a los 60 años cuando ya estás con problemas graves, incluso físicos, por este trastorno? Lo ideal es poner a sus hijos, aquellos papás que están reconociendo algo en sus hijos, llevarlos de un especialista, arreglar la ansiedad, darle su tratamiento. No le vamos a dar nada adictivo, ese es un mito. Es que es interesante, a mí me encantaría que hiciéramos un podcast solo de tratamiento farmacológico y cómo al final eso nos tiene que ayudar para que en mi área, que es la intervención no farmacológica, me sirva, porque el paciente cuando no está regulado, aquí no hay psicoterapia que valga. Entonces,
trabajar desde un punto de vista como equipo, como nosotros trabajamos en el Centro de Neurociencia, me parece que es la forma idónea, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Muchas veces, y además, como sé que vamos a hablar a una gran población nicaragüense, y aquí nos tenemos que autoanalizar también. En nuestra cultura somos muchos de, mira, fíjate que a mí me vino bien esto, tomátelo, ¿verdad? Pero esto es totalmente inadecuado. O, por ejemplo, no, yo con lo natural, este es otro tema, ¿verdad? No, yo me tomo un tecito, una hojita de naranja agria y vas a ver cómo eso a mí me ayuda. ¿Me ayuda a qué? ¿Verdad? Es decir, si estamos hablando de un trastorno, aquí no hay naranjitas de hojas de naranja agria, pues no hay. Es decir, a veces tenemos que determinarnos y poner un stop porque no podemos seguir metidos en el pozo donde estamos. Y yo sí creo que es importante el quitarnos esa resistencia que a veces tenemos. Es decir, hay casos, por ejemplo, no, yo me voy a fumar algo para que me relaje, ¿verdad? Y que es natural y no me tomo el fármaco, que también es natural, nada más que estamos hablando de un fármaco que es regulado, ¿verdad? Entonces, es decir, trabajemos esas creencias, unas están alteradas, unas son inadecuadas. Y sí creo que si nos abrimos a la ayuda profesional, también es importante buscar un buen profesional, ¿no crees, Nelson? Así es, hay que buscar el profesional idóneo, Claro. para que te ayude, un profesional capaz, que sea también aquella persona donde uno confíe. Claro. Y no andar también con esa ruta macabra de andar en cantidades de profesionales, Sí. y al final el paciente llega con una bolsa de una cantidad de cosas que uno ni las conoce, Sí. ¿verdad? Entonces, volviendo a este punto de la ansiedad, yo tengo muchos pacientes, doctora, que son muy obesos, Ya. ¿verdad? Que por la ansiedad crónica lo que ha pasado es que su metabolismo se altera, Sí. y empieza a comer mucho más carbohidratos, etcétera, y empezar una vida sedentaria, porque la ansiedad también a largo plazo provoca insulinoresistencia. ¿Qué significa eso? Que la persona empieza a metabolizar muy mal los carbohidratos, empieza a aumentar de peso, el azúcar se le altera, la insulina se le altera, pero no quieren tratarse. La ansiedad no solamente es algo que yo siento, sino que también que se ve. Si queremos ver el daño de la ansiedad, hay que verse físicamente, ¿verdad? Para palparlo no necesitas ver una radiografía, solo con ver al paciente, ¿verdad? Por eso el tema de diagnosticar este tipo de trastornos es importante. Volvemos a decir que tener un buen profesional de base es importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar para identificarlo a la mayor brevedad posible, en la medida en que nosotros ya somos diagnosticados y empezamos nuestro tratamiento farmacológico en algunos casos y no farmacológico en otros casos, nos va a permitir ya coger el control, empezar a manejar este trastorno que llevamos posiblemente años de nuestra vida luchando. Y ¿saben lo que pasa? Que mucha de la gente que tiene trastornos de ansiedad, usted me va a confirmar, doctor, son gente súper inteligente, con unas grandes habilidades, son gente con coeficientes intelectuales altísimos, con unas habilidades sociales enormes, con una gran capacidad de amar y de recibir amor, de ser social. Pero ¿qué ocurre? Yo siempre le digo a la ansiedad, el cáncer de la salud mental, para que nos demos una idea de lo que significa en la vida de un ser humano padecer de un trastorno como es la ansiedad. Y entonces esta gente empiezan, saben hasta más que yo en terminología científica, ¿verdad? Técnica. Sí, es que el trastorno generalizado en el DSM-5 es que la fobia, y a mí me ha servido la terapia cognitivo-conductual que una vez recibí. Y entonces, claro, son bárbaros a la hora de, se saben todo el vademecum, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Nos quedamos en la teoría. Ellos intentan ser sus propios médicos, ¿verdad? Y eso, creo que llega un momento en que tienes que rendirte y decir, bueno, pues, me toca hacer un alto. Y no hay edad, doctor, fíjense que no hay edad. A eso quería llegar, doctora. Okay. Es interesante, toco el punto, no hay edad. Tenemos la ansiedad infantil, la ansiedad del adolescente, la ansiedad de la vida adulta cuando empezamos,
la ansiedad del climaterio y menopausia en la mujer, que es un acápite enorme, importante, interesante. Voy a hablar en otro podcast, vamos a hablar de eso. Claro, Las que somos de 50 para arriba. Así es, la ansiedad de la tercera edad. Y mira qué interesante, pues yo creo que esto le quede claro a las personas que nos escuchan como un signo de alarma. Si yo nunca he sido ansioso y después de los 50 años, 45, 50 años, empiezo a tener crisis de ansiedad fuerte, intensa, ojo, no solamente hay que creer que estoy nervioso, hay que buscar arriba en el cerebro también, porque pueden empezar a aparecer cambios degenerativos cerebrales, los dejamos pasar y cuando actuamos ya es tarde. Así es. Y o hablando de esas etapas de la evolución del ser humano, cuando ya empezamos la vejez, por ejemplo, hay la pseudodemencia, ¿verdad, doctor? Y la pseudodemencia, las personas empiezan a olvidar, no se concentran, dejan las actividades básicas de la vida diaria que antes tenía y empieza un deterioro y ya está. Alguien que no sabe muy bien dice, ya está, tiene Alzheimer. Y cuando llega a la consulta de Nelson García, que yo le puedo derivar a un paciente y dice, no, aquí hay de fondo un trastorno de ansiedad o depresión que está marcando esto. Y cómo la ansiedad es determinante en nuestro funcionamiento cognitivo superior. Es decir, ¿qué ocurre con los grandes directivos de empresas que nos puedan estar escuchando, doctor? Esta gente a veces viene a mi consulta a decirme, mire, no me puedo concentrar. Le puse 2 ceros de más a las cuentas del mes y he tenido serios problemas en mi trabajo. Se me olvidan las cosas. Fíjese que antes yo era súper más eficaz, ahora para hacer un reporte me tardo no sé cuánto, porque no soy capaz de concentrarme, de ser eficaz, porque necesito estarme levantando constantemente a ir al baño, o no me puedo concentrar, o se me olvidan las cosas en mi casa, dejo el celular, tenía que entregar algo, y empezamos a tener errores significativos en nuestro trabajo. Y eso es a nivel cognitivo lo que se palpa de manera sublime, sutil. Pero hay personas que dicen, ay, se me olvidan las palabras, ya no sé lo que iba a decir, el nervio me tiene mal. Ya ni siquiera, entonces de manera sencilla aquellas personas lo describen. Hay problemas de memoria de palabra, hay problemas de evocar información rápida y uno dice, uy, ya está con Alzheimer. No, los trastornos de ansiedad, y aquí vamos a tocar, solamente lo mencionamos, la depresión también, son suficientemente intensos para alterar estas capacidades e incluso abandonamos los trabajos. Renunciamos al trabajo por tener crisis de pánico. Totalmente. Y queremos estar cerca de un hospital para salir corriendo a un hospital por miedo a morir. Y la gente te dice, doctor, yo ya renuncié. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, no renuncié, hermano, espérate. Correcto. Dame un mes y en un mes el paciente empieza a mejorar al menos el 20-30%, lo cual le permite ya empezar a tomar otras decisiones. Estamos en una sociedad, en el mundo, un mundo actual convulsionado, donde las oportunidades no son las mismas, no hay trabajo, migraciones, movimientos. Entonces, perder un trabajo a estas alturas por crisis de pánico agrava más la situación del paciente y de la familia. Ya no es dinero que entra, la alimentación no la van a tener, etc. Ahora pensando en esto, en muchos pacientes que padecen este tipo de trastornos de la ansiedad, el encerramiento en el COVID les vino genial. Les vino genial porque tenían, fue perfecto para ellos. Me quedo encerrado, no salgo, no me expongo, no me obligo estoy en mi zona de confort, ¿verdad? Y eso, ¿qué ha pasado en la salud mental en general? Ha sido un caos, ¿verdad? En la salud mental a nivel mundial. Entonces, yo sí, además quiero añadir un tema que yo siempre confronto a los padres, a las madres y a los padres que padecen de este tipo de trastornos. Digo, ¿qué herencia le estamos dejando a los hijos? Porque hay un tema que los niños y las niñas aprenden pautas de ansiedad porque lo aprenden en el entorno del hogar. En su comportamiento. Es decir, vemos a una mamá ansiosa que va a copiar esa niña o ese niño. Va a copiar los patrones de conducta ansiógena que presenta la mamá desde que se levanta hasta que se acuesta, o el padre. Es decir, el entorno va marcando desde 0 años de la vida
decir, la primera escuela de la regulación de las emociones está en el hogar. O sea que no está en el colegio. Y dice en el vientre, ya en el vientre el bebé es capaz de captar todos los cambios está demostrado químicos. Científicamente, como una madre que está gestando, si vive un embarazo con estrés, con ansiedad, con tristeza, es decir, ahí ya vienen marcando la vida del ser humano. Por eso es tan importante en el contexto familiar, que es un entorno que tenemos la responsabilidad los adultos de generar. Yo siempre digo a mis pacientes, es un oasis, tu hogar tiene que ser un oasis. Y a veces el hogar, por eso los chavalos adolescentes, que ese sería otro tema de podcast, los adolescentes están dando tantos síntomas hoy en día en nuestra sociedad, ¿verdad? Y aquí entramos en trastornos del ánimo, como la angustia, los trastornos de pánico, es decir, se autoagreden, ese es el tema de los cortes, de las autoagresiones, es decir, la apatía, el encerramiento con los medios de comunicación, es decir, la tecnología, están pegados con el celular, los juegos, los chats, son amigos del de Groenlandia y no son amigos del vecino de al lado. Es decir, ¿qué ocurre aquí también? Y porque los padres muchas veces al mejor mono se le cae el zapote, ¿verdad, doctor? Y a veces los padres son los últimos que se enteran que ese adolescente que tienen en su casa, que pasa muy encerrado en su habitación por horas de horas, está teniendo un trastorno de la ansiedad. Así, ahí es donde interviene el especialista, el facultativo, para mejorar el ambiente familiar, la psicoterapia, es lo que planteaba Yelva. La psicoterapia no solamente es conversar con alguien, no, me voy a tomar un café y converso con alguien. Es un método de tratamiento no farmacológico que conlleva muchos modelos de intervención, ya sea el familiar, el individual, etcétera, etcétera, para mejorar la condición de la familia y del paciente. La doctora tocó algo del COVID interesante. Con el COVID se dispararon, yo le llamé el síndrome de palomita de maíz, el popcorn, ¿verdad? La gente empezó a dispararse en ansiedad, hacerle así, trastorno de ansiedad, trastorno del pánico, exageradamente se fue para arriba en la cifra. Y hoy que ya tenemos un periodo, más o menos, podríamos decir año y medio, que esto ya iba pasando, están presentes todavía algunas formas de trastorno de ansiedad que se aumentaron en cifras, en prevalencia, y muchos de ellos son los trastornos obsesivos compulsivos, los pensamientos rumiantes, el miedo y se quedaron la gente todavía ahí y no ha logrado salir. O sea, el virus del COVID, como tenía afinidad por las células del cerebro, provocó otros cambios que aún todavía estamos por conocer, pero sabíamos que aumentó las cifras de ansiedad enormemente, de depresión, de insomnio, etc. Y hoy estamos conociendo otras estadísticas que posiblemente jamás van a encajar con las que teníamos antes del COVID. Entonces, hay una avalancha de alteraciones emocionales, mentales y más de las ansiedades. Los trastornos de ansiedad ahora es un cuadro tan frecuente en la vida de las personas que se observa en el trabajo. Cantidades de personas en el trabajo están con crisis de ansiedad, con trastornos de ansiedad. Otra cosa es, tenemos ciertas dificultades, ¿verdad?, para acceder, porque la gente no tiene cómo pagar un facultativo, pero hay que buscar. En el barrio hay, en la comunidad habrá alguien, y si no hay, pues habrá una persona con algún conocimiento que les ayude. Siempre hay gente líder en las comunidades que les puede apoyar, pero razonablemente y siguiendo la ciencia, derivarlo a un psicólogo, el psicólogo más cercano que tengas, y el psicólogo también va a trabajar en compañía o en equipo con el psiquiatra para ayudar a esta persona que recupere su vida, quitarle la telaraña, ¿no? Correcto. Sí, y a colación de lo que estás diciendo, Nelson, me parece importante que los que nos están escuchando se den cuenta que la salud mental, el autocuidado tiene que ser una prioridad personal. Y si es una prioridad personal,
antes de cualquier cosa vos vas a ir ahorrando, vas a ir cuidando para cuidarte, para poder invertir en tu salud mental. Y si es prioridad para vos, para tus hijos, para tu suegra, para todo tu sistema familiar, sé que vamos a buscar la forma de indagar y de encontrarnos con los profesionales idóneos. Este tema tiene que dejar de ser un mito en nuestra cultura nicaragüense. Es decir, ir a salud mental, a cuidarnos, a hacer un overhaul, a sanearnos por dentro de un proceso, pero sabemos, y hablo de proceso, porque no es una radiografía, ¿verdad? Que nos hacemos en un momento y ya, no lo es. Las terapias son un proceso, los tratamientos farmacológicos son un proceso que necesita tu sistema nervioso, tu psiquismo, un tiempo de estabilizar. ¿Cuántos años llevas mal? Esto en un mes no lo vamos a arreglar, pero sí vamos a empezar a tomar el control y empezar a tener una vida nueva. Y esto es un tema de determinación personal, ¿verdad? Entonces, trabajar esas ideas preconcebidas, históricas, no, si eso no sirve, si eso No creo en eso. creo en eso, a mí y yo, mira que soy creyente, pero Dios es el que me ayuda, le dejamos una gran responsabilidad a Dios en todo, ¿no? Pero Dios es fundamental Pero para el que Dios cree. creó la ciencia Correcto. y nosotros como médicos, como psicólogos, somos servidores de Dios. Así es. Es a través de nosotros que Él se manifiesta Perfecto. para poder curar. Así que, pero muchos nos evadimos diciendo Dios lo va a hacer todo. Respetamos. Pero Dios creó la ciencia. Entre Totalmente. ciencia y fe no hay contradicción. Así es. Entonces, para los que nos están escuchando, el tema del autocuido es fundamental. Ya se viene hablando a nivel mundial de lo que es el autocuido. ¿Y qué podríamos empezar a hacer que está en nuestro control? Porque hay cosas que no están en el control del profesional de la salud mental, pero sí en cada uno de ustedes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a empezar a regular nuestra vida. ¿Qué ocurre? Los trastornos del sueño, nos acostamos a las 2 de la madrugada, al día siguiente nos levantamos tarde, o si nos tenemos que levantar temprano estamos como zombies. El uso del teléfono, yo creo que, perdón, no sé si puedo decir alguna palabra inadecuada, pero nos estamos idiotizando con los teléfonos en la mano y ahí estamos pasivamente consumiendo unos reels, cosas que alguien dice, memes, y estamos enganchadísimos todo el santo día y después decimos, es que no tengo tiempo de ir al gimnasio, no tengo tiempo de sacar media hora para ir a caminar, no tengo tiempo para quedar con mis amigos, no tengo tiempo para arreglar mi cuarto. Para una buena lectura. O para hacerme una rica comida, así que me como un pan con un tuco de queso o lo que sea, o no como porque no me da tiempo y no preparo un buen almuerzo para traérmelo al trabajo, etcétera. Se nos va haciendo un poco caótica la vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a organizar la vida. Organizarla, poner una rutina saludable, donde hayan nuestros tiempos de comida, de hidratación, poner una rutina donde podamos tener encuentros sociales. A veces somos isla. Sentirse amado mejora la ansiedad. Exactamente. Hacer ejercicio mejora la ansiedad. ¿Verdad? Hacer Tener su pareja, hacer el amor, mejora un mecanismo natural. Eso más sano no puede ser. En vez de darte un porro de marihuana, como muchos Correcto. lo hacen para dormir y quitarse la ansiedad, entre comillas, porque no la quita, Nada, eso es un parche. lo mejor es, lo natural es el amor. Correcto. No nos andemos confundiendo que le ponemos natural a todo. Lo natural es el amor, lo natural es la relación social, lo natural es abrazar, reírnos, bailar, abrazarnos, compartir. escuchar música. Y a veces hay gente que dice, no, es que esto no es importante, solo hablan de superficialidad, porque a veces es necesario también hablar un poquito de superficialidad. Ya la vida es seria, ya la vida tiene una gran responsabilidad en sí. Tengamos espacio de divertirnos, de bailar, de jugar un parchí, un ajedrez, de poner música, de comer rico con los amigos, de ponernos a hacer una salchicha en el patio de la casa. Es decir, volvamos a la esencia que se nos ha perdido de la vida. Por eso el psiquismo ya no aguanta y es cuando se desborda, porque es una carga de responsabilidad,
de dificultad, Basura. de estrés, Y de de angustia. Encendemos la tele, se desbordó no sé qué río, hay una guerra de no sé dónde, se murió no sé cuánto, que el nuevo virus no sé qué, y al final, es decir, ¿de qué se llena nuestra mente? ¿De qué se llena? De catastrofismo. Y entonces una mente que está, la pobrecita, cansada, vulnerable, con problemas económicos, con algún problema de salud, le metes esa basura. En vez de estar 1 hora viendo televisión y viendo basura y angustiándose, 1 hora de meditación, Correcto. 1 hora de oración. Al que le sirva orar, que ore. Al que le sirva rezar el rosario, que rece. Al que le sirva coger sus zapatos de tenis, irse a dar una vuelta y escalar. Aquí tenemos tantos lugares bonitos, ¿no? Tan cerca. Pues en vez de sentarte, enrancharte en un bar una tarde entera y tomarte una cajilla de cerveza, es decir, andate también a hacer otro tipo de actividad. Seamos creativos. Cuando uno está con ansiedad, también tenemos que saber, y quiero ser empática con las personas que tienen este problema. Fíjate que se les quita la creatividad. Porque yo siempre digo, este cerebro está lleno de ansiedad. Un cerebro con ansiedad tiene poca vida. Un cerebro que no brilla. No tiene creatividad. La ansiedad es un gran ladrón de la limita. energía mental y física. Entonces, ¿qué? Necesitamos empezar a dormir lo suficiente, cuidar lo que comemos. Eso es lo natural. Así es. Tratamientos naturales. Dormir, comer sano, caminar. Es lo que estábamos hablando. Olvidémonos que la gente inventa y nos viene con algunas capsulitas naturales que las abrimos y es polvillo y no hay registro, no se sabe qué es. No, pero lo vimos en internet y en internet dice, correcto, don Google, que eso es bueno. que eso es bueno. Y nos estamos metiendo quién sabe qué cosa. ¿Verdad? Si queremos empezar con lo natural, empecemos con el cambio de estilo de vida. Así es. ¿Verdad? Entonces, vamos a agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo de escucharnos, que esto sirva de reflexión. Y si esto lo podemos compartir a manera de juntarnos con nuestros amigos y que podamos hablar de estos temas que hemos conversado este día, sería sumamente interesante. Igual que nos contagiamos en negativo, mira que va a haber un problema, mira que va a haber no sé qué problema que va a haber un maremoto, que tenemos que tener cuidado. Igual que nos contagiamos en negativo, yo sí creo importante la capacidad que tenemos los seres humanos de contagiarnos en aquello que creemos que es bueno para nuestra vida. Así es, hermanos, amigos. Vamos a ir despidiéndonos, agradecidos de corazón por esta invitación y compartir con ustedes, Yelva, Nelson, sus amigos, en el Centro de Neurociencia del Hospital Vivian Pela. Y recuerden volver al origen, ¿verdad? No nos llenemos de tanto basura. Regresemos a ese punto donde nos sentimos estables, busquemos la ayuda idónea, adecuada, con el profesional adecuado. Busquen sus familias, dejen las drogas, dejen el alcohol y regrese sus pies al Señor. Empecemos a vivir entonces. Vivamos, digamos sí a la vida, ¿verdad? Y es empezar de nuevo. Que Dios los bendiga en este día, nos bendiga a toditos y agradecidos nuevamente. Y pronto estamos nuevamente con todos acá, ¿verdad? Y al final ser feliz, que es lo más gratis.